Buenos días. El día de hoy vamos a revisar una breve síntesis, por así decirlo, sobre los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la obra literaria titulada como Conducta Verbal de F.B. Skinner, en la cual vamos a hacer la recopilación de los términos más importantes y los puntos más relevantes que se da dentro de la conducta verbal. Y además de proponer ejemplos que se ven en la vida cotidiana. Esto con el fin de dar una información comprensible para todo público y igualmente contando con el apoyo de esta serie de diapositivas que están proyectadas en pantalla. Y bueno, comenzamos con el primer capítulo titulado Un análisis funcional de la conducta verbal. Bueno, este primer capítulo nos narra sobre el concepto de conducta verbal, qué es y algunos elementos importantes que se ven en ella. Pero bueno, de entrada nos dicen, ¿qué es conducta verbal? Bueno, definimos a este tipo de conducta como aquella que es reforzada a través de la mediación de otras personas, la cual se centra en el hablante individual y cómo su comportamiento es moldeado y mantenido por consecuencias mediadas, lo cual implica la interacción entre un hablante y un oyente, la cual la conducta del oyente es crucial para completar el episodio verbal total, aunque no sea necesariamente verbal en sí misma. Un ejemplo de ello es, un niño dice mamá agua, su madre trae un vaso con agua, la conducta verbal del niño es reforzada por la acción de la madre. También está la conducta, acción y consecuencia. La interacción fundamental del ser humano con su entorno, lo cual nos menciona que actuamos sobre el mundo y lo cambiamos a su vez. Las consecuencias de nuestras acciones nos cambian a nosotros. La acción directa sobre el ambiente de nuestras propiedades físicas se relaciona directamente con los efectos. Por ejemplo, si tengo sed y camino hacia la cocina para tomar agua, un vaso con agua, mi movimiento me acerca físicamente al objetivo. Me estiro mi mano, tomo el vaso y bebo. La consecuencia es el beber el agua. Está directamente relacionada con mis acciones físicas. Luego tenemos lo que es la novedad, la mediación de otros. ¿Qué pasa cuando mi acción no es directa, sino es a través de alguien más? Pues bueno, la mayor parte del tiempo actuamos indirectamente sobre el ambiente y nuestro efecto primario lo ejercemos sobre otras personas. Aquí es donde emerge la conducta verbal en sí, una acción que produce efectos solo por la mediación de otros. Un ejemplo que se nos plantea ante esto es que si tengo sed, en vez de ir por agua, simplemente pido un vaso con agua. Los sonidos que emito no tienen una relación mecánica con el agua. Es otra persona inducida por mis palabras quien me trae el vaso. La consecuencia es el recibir el agua. No se deriva de una acción física directa de mi parte sobre el objeto. También nos muestran los errores comunes que pasan dentro del momento que nosotros explicamos lo que es conducta verbal. Uno de los problemas que explicar la conducta verbal es con los conceptos internos e inobservables, ya que históricamente se ha asumido que el comportamiento inducido por la conducta verbal, se debe a eventos internos del organismo, como las ideas. Si una afirmación era extraña, se decía que era por la novedad de sus ideas. Si era confusa, era la idea que no era clara. La crítica que se daba ante esto es que estas ideas no pueden ser observadas independientemente. Las construimos a partir de la conducta que deseamos explicar, lo que no genera una explicación real. Un ejemplo de esto dice, al decir no puedo explicar bien lo que siento porque la idea en mi cabeza no está bien formada, esto atribuye una dificultad a un proceso interno no observable, en lugar de analizar las condiciones externas que dificultan la expresión. Otro error o problema que también se da es la confusión entre la acción verbal y sus huellas o atribuciones. Otro error es creer que las palabras tienen existencia independiente, que son herramientas, los sonidos o escritos son registros de la conducta verbal, no la conducta en sí. Asignar la existencia independiente de los significados
se dice que el significado se comunica o se manifiesta en una expresión. La crítica que se da ante esto es que no usamos la palabra agua para emitimos la conducta verbal de pedir agua. Además, definir el significado de una palabra aislada, por ejemplo, qué es gato, es complejo y a menudo nos remite de nuevo a conceptos internos o a otras palabras sin llegar a una explicación funcional. Un ejemplo que se nos da es cuando alguien dice auxilio, no está usando la palabra auxilio como una herramienta, está emitiendo una conducta verbal que ante la mediación de otros busca una consecuencia, que es la ayuda. El foco de esta acción y su efecto, no con la palabra como un objeto. Listo. Ahora pasamos con el análisis funcional, o también llamado la nueva perspectiva, que es la propuesta de un estudio científico y observable de la conducta verbal. Por ejemplo, también se dice que en la psicología, como en la ciencia experimental, la conducta se debe estudiar. Nos enfocamos en la simple descripción, la topografía de la conducta y la explicación, las condiciones o variables de las que es función. El objetivo de esto es predecir la ocurrencia de casos específicos y eventualmente reproducir o controlar la conducta verbal alterando las condiciones del entorno. Un ejemplo que se nos da es que dice: si un maestro no busca las ideas confusas de un estudiante, sino las condiciones del entorno que dificultan su expresión verbal. Ejemplo, ya sea la falta de vocabulario, la ansiedad o la ausencia de retroalimentación. Al modificar estas condiciones, proporcionando ya sea un vocabulario o creando un ambiente seguro, puede ayudar a mejorar la conducta verbal del estudiante. Pasamos vuelta con el otro lado de la moneda, que es el oyente. La interacción entre de sí mismo, ya como dice el título, el hablante como oyente. La interacción interna de la conducta verbal y el pensamiento. Ya que un aspecto crucial es que el hablante, por lo regular, también es oyente de sus propias conductas verbales. La interacción interna es lo que tradicionalmente nosotros describimos como el pensar. El hablante manipula y revisa y puede rechazar o emitir su propia conducta de forma modificada, teniendo aplicaciones fundamentalmente en actividades como escribir, el componer o en el pensar productivo en la ciencia y la lógica. Bueno, y con esto damos fin al primer capítulo, un capítulo algo corto, pero a la vez conciso, y abrimos hilo al segundo capítulo, titulado Problemas Generales. Bueno, aquí en este capítulo también se nos volvemos a recordar un poco qué es la conducta verbal, dándoles algunas especificaciones un poco más amplias. Y bueno, se nos dice que, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el texto nos invita a ver la conducta verbal no solo como palabras que significan algo, sino como una actividad muscular observable que produce efectos. Ya sea que nos dice la conducta verbal son actividades musculares, ya sea hablar, escribir o los gestos que producen ruidos o marcas. Se alejan de la idea tradicional de que las palabras tienen un significado intrínseco, y el significado no es solo una propiedad de la conducta en sí, sino de las condiciones bajo las cuales ocurre y sus efectos. Es reforzada por la mediación de otras personas, y si no fuera por la reacción de otros, no sería verbal. Ahora pasamos con los tipos de conducta verbal y su observación, ya que la conducta verbal es mucho más amplia de que solo hablar o escribir. Cuando cualquier movimiento que afecte a otro organismo de manera intencional puede ser verbal. No solo se limita a la forma, modo o medio, puede ser vocal, escrita, gestual o incluso manipular objetos si su efecto es sobre las personas. Ejemplos de esto nos da el de golpear las manos para llamar a alguien, el hacer sonar algún tipo de instrumento, el lenguaje de señas, el telegrafiar, señalar, el lenguaje ceremoniales, el entregar objetos como flores o joyas que ya tienen un significado dicho por la sociedad o es ya establecido. Es verbal.
en el efecto final sobre el observador, no necesariamente en su efecto sobre el ambiente físico, aunque la conducta vocal verbal es la más común. El análisis se extiende a todas las formas. Es decir, nosotros vamos a ir más allá de esta forma común de ver la conducta verbal. Y bueno, pasamos con la conducta vocal, que nos dice, aunque lo ideal sería el registro de cada músculo en la práctica, nos centramos en el producto observable, o sea, el sonido o escritura, y cómo la comunidad lo interpreta. También nos hace mención del registro de acción muscular es complejo y teórico. Lo práctico es el producto acústico, o sea, el habla audible, ya que la invención del alfabeto fonético permitió dividir el habla en sonidos y representarnos, facilitando la transcripción. Y la transcripción fonética es un registro útil porque permite a otro reconstruir el sonido, aunque pierda detalles. Tiene una importancia de distinguir entre un caso de respuesta, una ocurrencia específica, y una clase de respuesta, un patrón o tipo de comportamiento. Para la predicción y control no nos interesa si va a ocurrir una respuesta de una clase determinada, no todos sus detalles exactos. Un ejemplo que se nos da de la vida cotidiana es que cuando pides a alguien que te pase la sal, no te importa si la pasa con la mano izquierda o derecha o con un ángulo exacto. Lo importante es que te la pase. La clase de respuesta es pasar la sal. Como digo, no se focaliza mucho en sus detalles y otras cosas que se pueden llegar a tomar en cuenta. Simplemente es la acción en sí. Bueno, ahora vamos a hablar de otro punto muy especial, que es la unidad de la conducta verbal. ¿Y qué nos referimos con esto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que necesitamos una unidad de la conducta que combine una forma identificable con una relación funcional con variables independientes. Esta unidad se llama operante, una clase de conducta que opera sobre un ambiente o tiene un efecto en el organismo. Se distingue entre un caso de conducta, una ocurrencia específica, y una operante, la clase de conducta que puede predecirse y controlarse, ya que las unidades lingüísticas como fonemas, palabras, frases o oraciones pueden funcionar como operantes verbales. Incluso un sonido o un tono puede ser una operante si se tiene control funcional independiente, ya que el repertorio verbal de un hablante es una colección de operantes verbales, un concepto más dinámico que el mismo vocabulario. Un ejemplo que podemos poner ante esto es si un perro te da la pata, es un caso de respuesta. Lo hace porque aprendió que al hacerlo recibe una galleta, o sea, se propone un operante. La operante es dar la pata para obtener una galleta. También está que en el lenguaje la palabra fuego es un operante verbal. Tiene un control funcional bajo ciertas condiciones que hace que la gente corra o grite. No es solo el sonido fuego, sino su efecto predecible también. Luego tenemos la probabilidad de respuesta, ya que no todas las operantes verbales son iguales, igual de fuertes o probables de ocurrir. Esta fuerza, dicha en comillas, se puede inferir de varias maneras, ya que la probabilidad de emisión de una operante verbal es su fuerza y se infiere la fuerza por la emisión de la respuesta. Si ocurre, es probable que sea fuerte, especialmente en circunstancias inusuales o inapropiadas. Por ejemplo, son los deslices verbal. También está el nivel de energía, ya que un no energético sugiere una tendencia fuerte a responder, mientras que un no tímido indica una debilidad. Otras propiedades topográficas es el tono, el tamaño de letras y la presión al escribir. Otros elementos también tenemos a la repetición. La repetición inmediata es otra señal de fuerza de una respuesta verbal. Puede ser una simple repetición como no, 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 o combinarse con la energía. La repetición a menudo indica el énfasis especial en algo, y ocasionalmente la repetición también prolongada puede mostrar una declinación de fuerza. También está la frecuencia global, cuántas veces aparece una respuesta en una muestra grande de conducta verbal. También puede ser un indicador de fuerza. Ejemplo de esto, la frecuencia de la palabra como yo, mío
o mi nos da a indicar un egocentrismo. Así se nos advierte que los conteos de palabras puramente formales pueden ser engañosos si no consideramos las variables de control. Por ejemplo, la palabra nieve varía con las estaciones, no solo con la tendencia a usarla. Estos datos son a menudo más útiles para estudiar lo que son las comunidades verbales completas que hablantes individuales. Bueno, ahora pasamos con lo que es las variables independientes. Hasta ahora nosotros hemos hablado de la probabilidad de que una respuesta verbal ocurra, es decir, la variable dependiente. Bueno, ahora nos centraremos en el por qué. Las variables independientes o las ocasiones que debemos estudiar para predecir y controlar una conducta. Aquí tenemos el condicionamiento. ¿Cómo aprendemos a hablar? Es mediante el condicionamiento operante. Todo operante verbal o NOR adquiere y mantiene su fuerza cuando es seguida por un reforzamiento. El condicionamiento operante es clave en la adquisición del lenguaje. Los padres moldean el repertorio verbal y un niño, reforzando aproximaciones sucesivas, no esperan una forma perfecta de este estado. También tenemos el otro lado de la moneda, que es la extinción, ya que el reforzamiento no solo enseña, también mantiene la fuerza de la respuesta verbal. Si el reforzamiento cesa completamente, la operante se debilita y también puede llegar a desaparecer, y pues a este proceso le llamamos extinción. Luego tenemos el control de estímulos, y que esto nos dice que aunque el condicionamiento inicial no dependa de estímulos previos específicos, estos sí son cruciales para el control posterior de la conducta verbal. Esto se explica por la contingencia triple. Por ejemplo, en presencia de un estímulo determinado, ejemplo, ver un objeto, una respuesta dada, ejemplo, nombrar el objeto, va seguida de un reforzamiento determinado. Ejemplo, la aprobación del oyente. Este proceso se lo llama la discriminación de estímulos. Aprendemos a responder de manera específica a estímulos específicos. ¿No? También tenemos lo que son las variables independientes. Continuando con este tema, está la motivación y la emoción. Son poderosas variables que alteran la probabilidad de que las respuestas verbales se den. No solo se trata de reforzar, sino de deprivar y o saciar una necesidad. Cuando una operante se adquiere, se une a un grupo de respuestas que varían con la deprivación. Tenemos aquí el control también, el control aversivo. Otras consecuencias de alterar la fuerza es la reducción del estímulo adversivo, ya sea por escape. La respuesta verbal pone fin a un daño o malestar, ejemplo, ya basta, o para detener un daño físico, o de evitación. La respuesta verbal previene un posible daño o amenaza. Por ejemplo, no me toques para evitar un daño inminente. También dice que creamos estas condiciones para controlar la conducta verbal del hablante. Ahora sí, pasamos con el oyente. Dice que nuestra definición de conducta verbal se enfoca en el hablante, pero el oyente es indispensable para esto. La comunicación no se logra si no hay una reacción por parte del oyente. El oyente reacciona a los estímulos verbales creados por el hablante. Esto nos da una explicación completa de la conducta verbal, que requiere describir de forma separada pero entrelazada la conducta del hablante y la del oyente, ya que el hablante presupone a un oyente que refuerza su comportamiento. El oyente asume un hablante cuya conducta tiene relación con condiciones ambientales y que la interacción entre ellos explica todo el episodio o todo el proceso de comunicación. Bien. Y con esto damos fin al capítulo número 2 y vamos a proceder con el capítulo número 3, el cual está titulado como el mando. Entonces, ¿qué es un mando?
En la comunicación, ciertas palabras o frases con tipo son respuestas son típicamente seguidas por consecuencias específicas. Ejemplo, decir espera y que alguien se detenga, o decir dulce y recibir un caramelo. Estos efectos no son causales. Hay una consecuencia más común para cada respuesta. El mando no es solo verbal. Como ejemplo, decir fuera tiene el mismo efecto que girar una perilla y empujar una puerta. Ambas formas de comportamiento se aprenden por condicionamiento operante. La probabilidad de emitir un mando depende de la deprivación o de la estimulación adversiva asociada a su reforzamiento. Por ejemplo, el decir dulce es más probable si tenemos antojo y menos probable si acabamos de comer. O el decir cállate es más probable si nos molesta algún tipo de ruido. Bueno, entonces, ahora sí, pasemos con ¿qué es un mando? Entonces, el término mando es derivado de comando o demanda. Recibe una operante verbal específica y podemos definirla como una respuesta verbal reforzada por una consecuencia caracterizada y controlada por condiciones de deprivación o estimulación adversiva relevantes. A diferencia de otras operantes verbales, el mando no tiene una relación específica con un estímulo anterior. Su poder radica en la consecuencia que puede producir. Para lograr identificar un mando, no podemos solo hacerlo solo por la forma gramatical, y para clasificar cualquier operante verbal necesitamos conocer las variables de las cuales es función. Sin embargo, en una comunidad verbal ciertas propiedades formales pueden estar tan ligadas a estas variables que si podemos inferir que es un mando, por ejemplo, el decir silencio. Entonces, vamos también con el oyente otra vez. Los mandos funcionan principalmente para el beneficio del hablante. De ahí la pregunta crucial: ¿por qué el oyente efectúa la mediación necesaria del reforzamiento? Necesitamos explicar el episodio verbal total, incluyendo la conducta del hablante y la del oyente en su orden temporal, que la presencia del oyente a menudo es asociada para que el hablante emita el mando. En el ejemplo gramatical podemos dar mediante el diagrama simple de interacción, que dice que el hablante tiene hambre. El hablante ve al oyente, que es una ocasión. El hablante emite el mando, pan por favor. El oyente oye el mando, que es la estimulación verbal. El oyente pasa el pan. El hablante recibe el pan, que es un refuerzo para el mando. El hablante dice gracias, que es un refuerzo al oyente, incentivando a futuras mediaciones. El oyente dice de nada, lo cual refuerza el gracias dicho anteriormente. Continuamos con lo que son los tipos de mando. Y bueno, dentro de esta variedad vamos a encontrar lo que son los mandos de solicitud, los que pueden y donde el oyente ya está predispuesto a reforzar al hablante. El mando solo indica que el hablante aceptará. Por ejemplo, me pasas la sal. Otro también está el mando de orden. La respuesta del hablante requiere establecer una situación adversiva de la cual el oyente solo puede escapar si obedece. Esta está de manos arriba, solo pide una acción si nota que implica una amenaza. También está el de puede ser por entonación o explícita, como ejemplo la bolsa o la vida, o también están las órdenes militares, que también es un claro ejemplo de órdenes reforzadas por la reducción de amenazas implícitas. Bueno, y tenemos vuelta a lo que son mandos más sutiles y las preguntas, que aquí entra lo que es la súplica y el ruego, un mando que busca el reforzamiento generando una disposición emocional en el oyente, o generando la disposición. También está la pregunta, un mando que especifica una acción verbal, una respuesta. Su clasificación es solicitud, orden o súplica. Depende de la conducta del oyente. La respuesta del oyente a una pregunta, por ejemplo, ¿cómo te llamas?, refuerza el mando del hablante.
También están más tipos de mandos, como lo son el de consejo, donde el oyente posee consecuencias positivas que no son para el hablante, pero son reforzantes para el oyente. Ejemplo de esto es vete para el oeste. También están las de advertencia, donde que el oyente escapa de la estimulación adversiva al resaltar la conducta, que por ejemplo, cuidado. También están los de permiso, que cancela una amenaza que limita al oyente. Ejemplo, siga. Los de oferta, que se comunica según un reforzamiento gratuito para el oyente, por ejemplo, llévese uno gratis. Y también están los de llamada, que el hablante emite una conducta que sirve como reforzamiento para el oyente. Por ejemplo, llamar la atención o los vocativos utilizados. Por ahí también tenemos cómo suavizar el mando o el suavizar el mando. ¿Cómo hacemos esto? Pues, o por qué se hace esto. Pues sería para evitar que el oyente se rebele, ya que como sabemos los mandos benefician principalmente al hablante y la repetición de mandos directos puede llevar al oyente a que se rebele. Por ello, a menudo se suaviza o elimina el carácter de mando. Por ejemplo, tengo sed o me puedes dar un poco de agua, en lugar de solamente decir agua, o sea, de una manera más grosera, por así decirlo. Pasamos a ser más sutiles. También está el de hacer uso de por favor, si no le importas o si usted quiere. El halago o la alabanza, también como puede ser tráeme una bebida, mi buen amigo. El de gratitud condicional, de te agradeceré que me trajeras una bebida. O el intercambio abierto, que dice dame una bebida y te cuento una historia. Puede ser un ejemplo de esto. También tenemos lo que son los mandos generalizados, ya que ciertas respuestas verbales, como son los mandos, se utilizan con diferentes reforzamientos y adquieren propiedades generales. El por favor es el mejor ejemplo, ya que se fortalece con casi cualquier estado de privación y no especifica una conducta reforzada específica. Otros mandos generalizados también pueden ser así, ahora o aquí. La consecuencia común es la atención del oyente, ya que estos mandos son muy versátiles y a menudo se usan con otros tipos de conducta verbal. También tenemos el mando extenso. Un mando toma una forma por el reforzamiento de la comunidad verbal. La probabilidad de que un mando es mayor cuando las condiciones de estímulos son similares a las que había durante el reforzamiento pasado. El control de estímulos extenso se da cuando mandamos mandos a bebés, animales, otros oyentes, por así decirlo, que no tienen esa capacidad para entenderlo. Bueno, estos oyentes, como les dije, no pueden reforzar de forma característica, pero tienen suficientes similitudes con oyentes reales para evocar el mando. La falta de reforzamiento real puede hacer que el mando sea débil o caprichoso. Así notemos que en casos extremos, emitir mandos en ausencia de cualquier oyente, por ejemplo, el de gritar agua cuando está alguien en un desierto, aunque estos sean irracionales, o sea, sin efecto momentáneo, son procesos sujetos a leyes en sí, y que la inducción de estímulos hace que las situaciones parecidas controlen la conducta. La conducta verbal puede liberarse más fácilmente del control de estímulos porque no requiere un apoyo ambiental para existir. También luego tenemos lo que son los mandos supersticiosos. Aquí entra lo que es el llamado mando mágico. Y bueno, ¿qué es este mando mágico? Pues bueno, es una operante extendida donde basándonos en éxitos pasados, intentamos cambiar el mundo sin que exista un beneficio real para el oyente o una conducta o una conexión lógica con la consecuencia. El ejemplo de esto es que decir hágase la luz. No se especifica quién lo hará o solo se demanda que ocurra. También están los que son el deseo,
que a menudo toma forma de un mando mágico si las consecuencias específicas nunca han ocurrido como resultado de una conducta verbal similar, ya sea para sí mismo, como decir, oh, quisiera estar en Inglaterra ahora que es abril, o para otros, es decir, feliz cumpleaños. También está la maldición, que es un mando que especifica condiciones de castigo, que puede exigir que el oyente se castigue a sí mismo, como decirle, ve y lánzate de cabeza al lago, o ser más general es como que decirle que tengas buena suerte. Entonces, hay que hacer algunos ejemplos ante estos mandos supersticiosos. Luego, también se menciona dentro del texto la función optativa del puedes y el o. En la forma de puedes se asocia con mandos de varias maneras, ya sea de permiso, como decir puedes irte, que es un tipo de mando, el mando de acción verbal, que es puedo irme, el mando para recibir permiso, ya sea de deseo o esperanza. Puede que siempre seas feliz, que es un mando generalizado similar a por favor. También en cuanto a la partícula de o, también cumple funciones de mando, ya sea de deseo, que es decir, o quisiera estar en Inglaterra, o de llamada de atención, que es el tipo vocativo, o capitán, mi capitán, o simplemente para llamar la atención, que puede ser, oh, qué bella mañana. Funciona como el más específico en el caso de decir la palabra mira. Y bueno. También en una parte en la información se nos habla sobre lo que es el mando en la literatura, ya que ciertas formas de literatura son ricas en mandos, especialmente lo que es la poesía lírica. Ejemplo de esto es que se hace uso de vocativos, por ejemplo, lector, me casé con él. Los mandos de conducta verbal de llámame Israel también puede ser un ejemplo. Las demandas de atención del lector que dicen escuchen, hijos míos, y oirán. Pues llegan a ser algunos ejemplos sacados de fragmentos de la poesía lírica que se logran apreciar, que poseen estos mandos. Y que debido a la tenue relación entre el escritor y el lector, muchos de estos mandos son necesariamente mágicos, por así decirlo. Y bueno, continuando con esto, podremos pues decir que podemos finalizar el capítulo número 3 y damos inicio al capítulo número 4, el cual está titulado como Conducta verbal bajo el control de estímulos verbales. ¿Qué nos dice este capítulo? Pues bueno, inicialmente hablamos de la audiencia y el reforzamiento. La conducta verbal se refuerza solo a través de la mediación de otra persona, aunque su ejecución no requiera la participación activa de esa persona en el momento. Si una respuesta se refuerza repetidamente en presencia de un oyente y se extingue en su ausencia, el hablante termina imitándola solo cuando hay un oyente. Prácticamente toda la conducta verbal está controlada por la audiencia, es lo que nos quiere decir el texto. Así como está el mando y el control de estímulos. Si un mando es reforzado solo en ocasiones especiales, puede quedar bajo un control de estímulos más estrecho. Ejemplo de esto es el mando de dulce. Sin oyente, baja la probabilidad de la respuesta, o sea, es un refuerzo bajo. Con el oyente aumenta la probabilidad de reforzamiento y de la respuesta. Y si el oyente saca dulces, da un mayor incremento en la probabilidad de reforzamiento y de la respuesta. En el tercer caso, también se puede dar que la presencia del dulce tiene un efecto especial y discriminativo sobre la respuesta dulce. Podemos ejemplificarlo de esa forma. También está el liberarlo de la deprivación. Para desvincular una respuesta de un estado de deprivación particular, se puede reforzar la misma respuesta con muchos estados diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, reforzar una respuesta con comida cuando se tiene hambre y con agua cuando se tiene sed. Esto haría que la respuesta exista con fuerza, excepto cuando el organismo esté completamente satisfecho o libre de estimulación adversiva. Luego tenemos lo que es los reforzadores condicionados generalizados.
Aquí está la aprobación. Puede ser un gesto físico, de reverencia, sonrisa o verbal, como decir bien o bueno. Estos signos de aprobación preceden a menudo a reforzamientos específicos para muchos estados de deprivación, manteniendo la conducta fuerte. El escape de la estimulación aversiva, la terminación de una estimulación aversiva física o verbal es reforzante. El retiro de estímulos adversivos condicionada también es reforzante, también nos dice. Y bueno, pasamos al siguiente tema, que es también muy interesante, ya que se nos enseña la clasificación de la conducta verbal por estímulos de control. Y se nos dice que es crucial distinguir si los estímulos de control son verbales o no, ya que las respuestas pueden estar controladas por estímulos verbales audibles o escritos proporcionados por otros o por el mismo hablante. Los tipos que se nos muestra es que existe la conducta ecoica, la conducta textual y la conducta intraverbal. Y bueno, vamos a revisar la primera conducta, que es la conducta ecoica. Este es el caso más simple de conducta verbal controlada por estímulos verbales, siendo la respuesta generada una pauta de sonido similar a la del estímulo. Por ejemplo, escuchar barbudo y decir barbudo. También está la perturbación. La conducta ecoica a menudo se combina con otros tipos de control, como imitar palabras de otros, imitar el acento o de manera en la que se dice el mando o oración en este caso. Por ejemplo, se nos da lo siguiente: en la guerra y en la paz, punto, una mujer imita los signos de su padre morir, punto. Es decir, la mujer está imitando la manera de que su padre está pronunciando la siguiente frase sin que ella tenga el mismo padecimiento que él. Asimismo nos dice, ¿cómo se refuerza esto? Esto se realiza a través del reforzamiento educacional. Se logra con mandos como di tal palabra o cosa. El oyente que se vuelve hablante es reforzado si su respuesta produce el sonido de tal cosa o palabra que se le pidió. Entonces, así funciona el reforzamiento dentro de esta conducta. Bueno, también se nos menciona que también usted puede tener dos formas de reforzarse, ya sea por un refuerzo directo, que sería repetir algo, una frase de una tercera persona, las fuentes indirectas, que es la confirmación de órdenes, pedir una aclaración o una ampliación de lo que se está escuchando. Y también tenemos que hacer la diferenciación entre qué no es una conducta ecoica. Bueno, no confundir con respuestas autorrefuerzantes, es uno de los primeros puntos que se nos menciona, ya que un sonido asociado a reforzadores se convierte en un refuerzo condicionado. Por ejemplo, un niño puede reforzarse al producir sonidos que ha escuchado, ya sea imitar en un cuarto lleno de gente. Esto no es ecoico porque no hay un estímulo verbal correspondiente que lo preceda de inmediato. Así también dice que no debemos confundir con reproducción posterior de prácticas incidentales, ya que dice, por ejemplo, ¿qué te dijo fulano de tal ayer? No es ecoico, es una operante verbal diferente que es de tipo reporte. Una correspondencia formal no la hace ecoica sin la relación temporal inmediata. Y también está el de no confundir con reproducción de habla por instrucción. Las respuestas adquiridas de otros son correspondencia formal, pero bajo el control de otros estímulos verbales o no verbales. Y también tenemos cuando nos hacemos eco a nosotros mismos. Un hablante se oye hablar y por lo tanto se estimula verbalmente a sí mismo y puede emitir respuestas ecoicas consigo mismo. Entonces, esta conducta es potencialmente autorrefuerzante si fortalece la estimulación que usa en control de su propia conducta verbal. Dentro del mundo de la patología, estos podemos denominarlo como palidalia,
que por ejemplo es la repetición compulsiva de una frase. Entonces también tenemos que tener en consideración esto para confundir qué es una conducta ecoica. Entonces, algo de pensar. Bueno, ahora sí pasamos con lo que es la conducta textual. Un texto es un tipo de conducta de estímulo verbal, que controla la conducta verbal. Es el producto de una conducta verbal previa. Cuando un niño aprende a leer, se estructuran operantes verbales donde las respuestas caen bajo el control de estímulos visuales o táctiles. Por ejemplo, ya sea el braille en casos especiales de gente con discapacidades visuales. Bueno, a diferencia del control de la conducta ecoica, aquí falta la correspondencia de forma directa entre la modalidad del estímulo visual o táctil y la respuesta auditiva. Dice el lector y la conducta vocal, ya que un hablante bajo el control de un texto es un lector, y que el término leer suele ser más amplio, por eso se usa el término más específico como conducta textual. Y esto también puede reforzarse por dos modos, que es la educacional, lo que nos enseñan desde niños, y la no educacional, ya que leemos desde libros hasta anuncios insignificantes que están dispersos alrededor de todo nuestro entorno. Entonces esas son algunas formas de reforzador. Bueno, también está lo que son el refuerzo automático y la autocorrección, que dice que en la conducta ecoica la correspondencia sirve como reforzador condicionado automático. El hablante sabe cuando ha repetido correctamente y se autorrefuerza, moldeando la respuesta hacia la exactitud. Y el refuerzo automático de leer, en este caso, un texto interesante solo aumenta la probabilidad de la conducta, pero no refuerza diferencialmente las formas correctas del nivel fonético, ya que es posible realizar autocorrecciones grandes en muestras de conducta textual, por ejemplo, el corregir sílabas o palabra no mutilada. Bien. Dentro de la conducta textual también está la lectura de un texto escrito por uno mismo. Es muy frecuente y su importancia a menudo pasa desapercibida, ya que creamos textos tomamos notas, hacemos otros tipos de acciones para controlar nuestro propio comportamiento posteriormente. Ejemplos de esto son los recordar tareas, ayudarnos a decir algo, dictar con coherencia o recordar un pasaje, un tipo de mensaje. También está luego lo que es la transcripción, cuando un estímulo y las respuestas son escritos, pueden estar en un sistema dimensional similar. Por ejemplo, cuando copiamos un texto al hacer dictado, también se nos da un ejemplo de esto, que puede ser hacer un tipo de transcripción. También está lo que son la conducta intraverbal. En la conducta ecoica y la copia hay correspondencia formal, nos dice. En textual y dictado no hay la correspondencia exacta entre las diferentes modalidades, pero algunas respuestas verbales no muestran una correspondencia exacta con estímulos verbales que las evocan. A esto pues lo denominamos conducta intraverbal. Ejemplo de esto, conducta intraverbal, está pues lo siguiente, como decir, estímulo verbal 2 más 2 y la respuesta sería 4. Entonces no existe como que esa correspondencia tan directa. Si va a estar el ejemplo de estímulo verbal, símbolo de la patria, respuesta bandera. O estímulo verbal, capital de Francia, respuesta París. También está el tema de encabezamiento y encadenamiento intraverbal. ¿Qué queremos decir con encadenamiento intraverbal? Pues bueno, primero debemos imaginar que estás recitando el alfabeto o algún tipo de poema. Si te detienes y solo intentas recordar la última palabra que dijiste, es probable que no puedes continuar. Entonces, para seguir a menudo necesitas retroceder un poco, o como si necesitaras un pequeño impulso para engancharte de nuevo, y pues a esto lo que es el encadenamiento intraverbal, una palabra o frase que te lleva a la siguiente. También están los préstamos literarios, y bueno, estos son fácilmente lo que son las frases hechas, las citas o las expresiones de otros, ya que Skinner lo llama esto como préstamo literario, y dice que en realidad toda nuestra forma de hablar es
de alguna manera prestada de la gente que nos rodea, y aunque al principio aprendemos repitiendo lo que vimos como un eco o leyendo, con el tiempo esas palabras y estructuras se quedan con nosotros y las usamos sin necesidad de ser originales. Bueno, ahora pasamos con la asociación de palabras. Y para esto podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si has jugado alguna vez el juego de decir la primera palabra que se te venga a la mente después de escuchar otra. Bueno, pues a esto es lo que lo llamamos la asociación de palabras. Y así mismo Skinner explica que este vuelo de ideas se debe a la gran cantidad de conexiones que hemos formado entre palabras. Así mismo toca el tema de reforzamiento y la variedad, ya que las palabras que asociamos con las que usamos están fuertemente influenciadas con el reforzamiento que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas. Cada vez que usamos una palabra correctamente con contexto y alguien nos entiende o nos da una respuesta positiva a esa conexión, se refuerza. Por ejemplo, si te preguntan cuánto es 2 más 2 y respondes 4 y esa respuesta es reforzada, pero la palabra 4 también dice que puede estar conectada con otras cosas, como la regla de decir 1, 2, 3, 4, la inclusión del número pi, si hablamos en el contexto de las matemáticas. Pero esto tiene el objetivo de demostrarnos que una sola palabra puede tener muchas conexiones. También nos hace mención de la unidad intraverbal, ya que no hay una unidad estándar en el lenguaje. Las conexiones entre palabras varían en el tamaño y pueden ser tan cortas como un sonido y tan largas como un poema completo. La importancia es que estas unidades se superponen y se adaptan a lo que necesitamos expresar. Bueno, volviendo con el siguiente tema, tenemos a la traducción. Nos dice que la traducción es un tipo especial de encadenamiento intraverbal. Cuando aprendemos de un nuevo idioma, estamos creando conexiones donde la palabra de un idioma nos lleva a otra palabra en el segundo idioma. Esto no solo se aplica a los idiomas como inglés o español, sino que también a la jerga de un científico o al lenguaje infantil, incluso a la paráfrasis, que es el decir algo con otras palabras. Es en esencia una forma de traducción. También tenemos las propiedades dinámicas de la conducta verbal bajo el control de estímulos verbales. Aquí entra la uniformidad de la conducta verbal. Y esto se podemos ejemplificar si alguna vez no has notado que al leer en voz alta o repetir algo que escuchas, tu voz puede sonar un poco plana. Esto es porque cuando un texto es muy claro o una instrucción muy directa, no hay mucho espacio para la improvisación. Y así como también está el control colateral. Pero esto no siempre hablamos de forma monótona también, pues nos dice. De hecho, muchas veces la variedad dinámica de nuestra voz es lo que hace que la comunicación sea más rica y expresiva. Esto es especialmente cierto cuando queremos que nuestra forma de hablar refleje el sentimiento o la intención original de quien escribió o dijo algo. Y bueno, ahora pasamos con el significado. Para entender completamente cómo funciona el lenguaje es crucial no ignorar estas relaciones funcionales, como es la repetición, la asociación de palabras, la lectura en voz alta, son partes esenciales de cómo construimos y usamos el lenguaje. Son fundamentales para entender cómo combinamos las ideas y cómo nos autorregimos y cómo usamos el lenguaje en nuestro propio pensamiento, porque el significado real no está solo en la palabra presenta, sino en cómo funciona dentro de nuestro comportamiento verbal. Bueno, y así es como se culmina este cuarto capítulo de esta obra literaria de conducta verbal. Y asimismo, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Igualmente, siempre recuerden cómo nuestras palabras tienen una gran influencia dentro de nuestro mundo y de las personas que nos rodeen. Así que esto sería algo a tener en cuenta siempre. Muchas gracias.